Hoy nos vamos a sumergir en uno de los miedos más reales e inquietantes de la vida moderna, con 7 aterradoras historias que involucran a acosadores. Prepárese para escuchar relatos escalofriantes sobre acoso obsesivo, vigilancia constante y terror psicológico causado por personas que convierten la vida normal en pesadillas diarias. Exploraremos historias de víctimas que se han enfrentado al lado más oscuro de la obsesión humana y cómo situaciones aparentemente inofensivas pueden convertirse en escenarios de verdadero terror. Así que, siéntate, asegúrate de que las cortinas estén cerradas y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que alguien empiece a seguirte, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. Vamos en... El perfil falso El caso de James Mackenzie fue documentado por la policía de Escocia como uno de los incidentes de acoso más inquietantes en la historia reciente de la ciudad. James, un arquitecto de 34 años, llevaba una vida relativamente normal en Edimburgo, dividiendo su tiempo entre su oficina en el casco antiguo y su apartamento en Leith. Fue durante un almuerzo de rutina con colegas que su vida cambió drásticamente. ¿Viste lo que publicaste anoche?, preguntó su colega Sarah, refiriéndose a una supuesta publicación de Instagram. Cuando James respondió que no había publicado nada, Sarah le mostró su teléfono. Lo que James vio lo dejó helado. Un perfil, con su nombre, su foto de perfil y más de 200 publicaciones que detallaban su vida diaria. La publicación más reciente mostraba a James en su sofá la noche anterior, leyendo un libro, una escena que había tenido lugar en su apartamento, a puerta cerrada. Lo primero que pensé fue que alguien había irrumpido en mi apartamento, informó James más tarde. Pero luego me di cuenta de que las fotos habían sido publicadas durante meses, documentando mi rutina diaria. El perfil incluía fotos de James caminando al trabajo, cenando solo, comprando, momentos mundanos que ahora parecían violados. Aún más inquietante, los subtítulos estaban escritos en primera persona, como si los hubiera publicado el propio James, y a menudo incluían pensamientos y sentimientos que supuestamente estaba teniendo. Hoy me siento melancólico, pensando en esa relación que podría haber funcionado si no hubiera sido tan egoísta. Se lee en el pie de foto debajo de una foto de James mirando por la ventana de un café. Horrorizado, James inmediatamente se puso en contacto con la policía y denunció el perfil en las plataformas de redes sociales. Mientras esperaba la investigación oficial, comenzó su propia búsqueda de respuestas. Al examinar cuidadosamente las fotografías, se dio cuenta de que la mayoría habían sido tomadas desde ángulos específicos, desde edificios frente a su oficina, frente a sus cafés favoritos y, lo más alarmante, desde el edificio frente a su departamento. Comencé a sentirme observado constantemente, dijo James. Cada vez que salía buscaba cámaras, alguien siguiéndome. La paranoia se apoderó de mi vida. Aunque el perfil fue eliminado tras las quejas, a los pocos días apareció uno nuevo, siempre con fotos más recientes. James cambió sus rutinas, instaló cortinas opacas e incluso consideró mudarse. Fue entonces cuando recibió un mensaje directo en LinkedIn de una cuenta anónima. Puedes cambiar tus hábitos, pero no puedes escapar de mí. Estoy más cerca de lo que crees. La investigación policial avanzó lentamente, hasta que James recordó un detalle crucial. Uno de los pies de foto mencionaba 5 años esperando el reconocimiento. Esto lo llevó a pensar en hechos ocurridos hace 5 años. Fue entonces cuando me acordé de Claire, explicó. Claire Donovan había sido pasante en el estudio de arquitectura donde trabajaba James.
Ella había mostrado un interés romántico en él y él la rechazó gentilmente. La pasantía terminó y James nunca volvió a pensar en ello. Al proporcionar el nombre de Claire a las autoridades, la investigación cobró impulso. Resultó que Claire se había mudado a un apartamento que daba directamente al de James hacía 4 años. Aún más inquietante, ella había aceptado un trabajo en la misma cafetería que él frecuentaba a diario, y más tarde, como recepcionista en el edificio de oficinas frente a su oficina. Ella había construido su vida alrededor de la mía, creando puntos estratégicos, dijo James, visiblemente conmocionado. Durante años, documentó cada aspecto de mi existencia sin que yo me diera cuenta. Una búsqueda en el apartamento de Claire reveló el verdadero alcance de la obsesión. Una habitación entera se había transformado en una especie de santuario dedicado a James, paredes cubiertas con miles de fotografías organizadas cronológicamente, diarios que detallaban sus movimientos diarios durante años e incluso objetos robados de su apartamento, desde billetes viejos hasta cepillos de dientes usados. Lo más alarmante es que la policía encontró planos detallados del apartamento de James, con notas sobre cómo entrar sin ser detectado, y un diario que describía los planes para un futuro juntos, que se volvió progresivamente más inquietante en sus entradas posteriores. El plan B es el único camino ahora, decía la última entrada. Si no podemos estar juntos en la vida, estaremos juntos en la eternidad. Claire fue arrestada y diagnosticada con erotomanía, un trastorno psicológico caracterizado por delirios de que alguien más está enamorado del paciente. Durante las entrevistas, sostuvo con calma que James la amaba en secreto y que estaban destinados a estar juntos. Para James Mackenzie, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Lo más inquietante, reflexionó durante el juicio, no fue solo la invasión de la privacidad, sino darme cuenta de que alguien había sido testigo de cada momento de mi vida durante años, construyendo una narrativa distorsionada a mi alrededor, mientras yo vivía completamente ajeno. El caso dio lugar a una revisión de las leyes sobre acoso en Escocia, con nuevas disposiciones específicas para el acoso digital y el seguimiento no consensuado. Y para los miles de usuarios de redes sociales en Edimburgo y más allá, el caso del perfil falso sirve como un sombrío recordatorio de que a veces nuestras vidas en línea pueden ser manipuladas por aquellos que observan en silencio desde las sombras, convirtiendo momentos privados en un espectáculo público. Para alimentar obsesiones inquietantes, Claire Donovan fue condenada a tratamiento psiquiátrico obligatorio por tiempo indefinido. James se mudó a otra ciudad y rara vez usa las redes sociales en estos días. El admirador anónimo David, un respetado profesor de literatura inglesa de 42 años, había enseñado en la Universidad de Cambridge durante más de una década, construyendo una carrera sólida y una vida pacífica. Todo cambió un martes de octubre cuando abrió la bandeja de entrada de su correo electrónico institucional y encontró un mensaje con el asunto "admirando desde lejos". Al principio pensé que era simplemente un estudiante que expresaba su aprecio por mi trabajo, informó más tarde David. Sucede de vez en cuando. Sin embargo, el contenido rápidamente resultó ser diferente. Estimado profesor Mitchell, te he estado observando desde hace algún tiempo. Me encantó el artículo sobre Keats que escribiste anoche, especialmente cuando eliminaste ese párrafo sobre la belleza efímera en el minuto 23:47 y lo reescribiste. La segunda versión fue mucho mejor. También noté que volviste a pedir comida tailandesa por tercera vez esta semana. Quizás debería variar un poco. Un admirador atento, David sintió un escalofrío recorrer su espalda. El correo electrónico mencionaba detalles que nadie podría haber conocido. La hora exacta de su edición,
el contenido específico que había cambiado, incluso el orden de la cena. Durante los días siguientes, los correos electrónicos continuaron, siempre desde direcciones diferentes, pero claramente del mismo remitente. Cada mensaje contenía observaciones inquietantemente precisas sobre sus actividades privadas. Tu video chat con tu hermana en Australia hoy fue conmovedor. Parecías preocupado cuando ella mencionó sus problemas de salud. Espero que mejore. Esa búsqueda de síntomas de ansiedad que hiciste a las 2:14 a.m. me preocupó. ¿No estás durmiendo bien? Tal vez pueda ayudarte. David cambió sus contraseñas, instaló un antivirus e incluso llevó su computadora a una revisión profesional. Los técnicos no encontraron nada sospechoso. Aún así, los correos electrónicos continuaron, revelando cada vez un conocimiento íntimo de sus actividades en línea. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo mi correo electrónico el que había sido comprometido, explicó David. Alguien estaba monitoreando todo lo que hacía digitalmente. La situación empeoró cuando David comenzó a ignorar los mensajes. El tono del admirador cambió drásticamente. ¿Por qué me ignoras, David, después de todo lo que hemos compartido? Tal vez a tu exesposa Emma le gustaría saber acerca de esas búsquedas que hiciste sobre ella la semana pasada. O tus colegas estarían interesados en esos correos electrónicos frustrados que redactaste y nunca enviaste. Aterrado, David finalmente acudió a la policía. El detective asignado, especializado en delitos cibernéticos, sugirió una estrategia: seguir usando la computadora con normalidad mientras monitoreaban la red de la universidad en busca de actividad sospechosa. Durante 2 angustiosas semanas, David vivió sabiendo que cada tecla que presionaba podía ser vigilada. Los correos electrónicos continuaron, volviéndose cada vez más posesivos. Somos perfectos juntos, David. Te conozco mejor que nadie. Sé lo que escribes, lo que borras, lo que dudas en escribir. Conozco tus pensamientos más íntimos. Nadie y jamás te entenderá como yo. La investigación dio un giro cuando el departamento de TI de la universidad detectó un sofisticado software de espionaje instalado no en la computadora de David, sino en el enrutador central de su departamento. El programa interceptó todo el tráfico digital que pasaba por ese nodo específico. Fue un trabajo extremadamente técnico, explicó el investigador. Quien hizo esto tenía conocimientos avanzados de seguridad digital y acceso físico a la infraestructura de la universidad. La policía organizó una operación discreta, monitoreando quién accedía a la sala de servidores. Después de una semana, atraparon a alguien que llegaba en medio de la noche. Rebecca Collins, una técnica de TI que solo había trabajado en el campus durante 6 meses. La búsqueda en el apartamento de Rebecca reveló el verdadero alcance de la obsesión. Había creado un archivo meticuloso sobre David con capturas de pantalla de cada correo electrónico que envió o recibió, registros de todas sus búsquedas en línea e incluso grabaciones de sus videollamadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de David tomadas en el campus, muchas de ellas con notas detalladas sobre su rutina. Lo más inquietante fue que encontraron un diario que detallaba cómo Rebecca había solicitado específicamente el trabajo en Cambridge para estar cerca de David, después de ver una conferencia que él dio en línea durante la pandemia. El diario reveló una relación completamente imaginaria entre ellos, en la que las actividades de David en línea fueron interpretadas como mensajes secretos para ella. Hoy buscó restaurantes italianos en Cambridge, decía una entrada. Claramente está planeando nuestra primera cita oficial. Sabe que me encanta la comida italiana. Durante el interrogatorio, Rebecca sostuvo con calma que ella y David compartían una conexión especial y que él, inconscientemente,
quería ser observado por ella. Para David Mitchell, la experiencia transformó por completo su relación con la tecnología. Lo más inquietante, reflexionó, fue darme cuenta de que cada momento privado, cada pensamiento que dedicaba a mi computadora, estaba siendo presenciado e interpretado por alguien que había construido una realidad alternativa en torno a mis acciones más mundanas. El caso ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad digital en la Universidad de Cambridge, con nuevas medidas para proteger la privacidad del personal y de los estudiantes. Y para los miles de académicos que diariamente confían sus pensamientos más íntimos y sus trabajos inéditos a dispositivos digitales, el caso del admirador anónimo sirve como un sombrío recordatorio de que a veces los muros digitales que asumimos son privados pueden ser sorprendentemente transparentes para quienes están decididos a mirar a través de ellos. La fotografía perfecta. El caso de Mei Tanaka fue documentado por la Policía Metropolitana de Kioto como uno de los incidentes de acoso más inquietantes en la historia reciente de la ciudad. Los hechos de esos 3 meses fueron reconstruidos a partir de registros policiales, pruebas digitales y el propio testimonio de Tanaka. Mei, una fotógrafa de 29 años, especializada en naturaleza muerta y arquitectura tradicional japonesa, se había ganado una sólida reputación gracias a su portafolio en línea y exposiciones en pequeñas galerías de Kioto. Su trabajo meticuloso y su ojo único para los detalles le han valido seguidores dedicados. Fue un mensaje de un seguidor que primero le llamó la atención sobre algo extraño. Me encantó tu nueva serie, pero ¿por qué publicas variaciones tan similares?, preguntó un fan habitual en un comentario. Confundida, Mei revisó su perfil y descubrió una cuenta llamada Reflexo de Mei, que había comenzado a publicar recreaciones casi idénticas de sus fotografías, a veces apenas horas después de que ella publicara su trabajo original. Al principio me sentí halagada, aunque un poco incómoda, informó Mei. La imitación es una forma de adulación, pensé. Esta percepción cambió drásticamente cuando miró más de cerca las imágenes. Cada recreación contenía un elemento inquietante, los objetos personales de Mei colocados sutilmente dentro de las composiciones, una bufanda que había perdido semanas antes, un par de gafas para leer que pensé que había dejado en un café, tu llavero distintivo con amuleto familiar. Lo más alarmante es que en una recreación de una naturaleza muerta en flor de cerezo que Mei había fotografiado en su estudio, había una taza de té al fondo, la misma taza de té personalizada que guardaba en su cocina, no en el estudio. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba tratando simplemente con un imitador, dijo Mei, con la voz temblorosa al recordar. Esta persona había estado en mi casa. Mei inmediatamente cambió sus cerraduras y se puso en contacto con la policía, que inicialmente trató el caso como una simple violación en línea, sin evidencia de un robo, y los objetos eran artículos que podría haber perdido en lugares públicos. Las autoridades sugirieron que tal vez se trataba simplemente de un fanático dedicado. Decidida a descubrir la verdad, Mei comenzó su propia investigación. Creó una trampa, fotografió una composición en su estudio e incluyó deliberadamente un elemento que nunca había mostrado públicamente, un pequeño cuaderno de bocetos con un patrón único que había dibujado a mano. Menos de 24 horas después de publicar la imagen, Reflexo de Mei publicó su versión. El cuaderno estaba allí, abierto exactamente en la misma página. Se me heló la sangre, recordó Mei. Ese cuaderno nunca había salido del cajón de mi mesilla de noche. Armada con esta evidencia, Mei regresó a la policía, que finalmente comenzó una investigación más seria. Mientras tanto, las recreaciones continuaban, cada vez más atrevidas.
En uno de ellos, un espejo al fondo de la imagen reflejaba parcialmente al fotógrafo. Solo se vislumbraba una silueta oscura. La situación se agravó cuando May recibió un mensaje directo de la cuenta. Tu luz estaba encendida ayer tarde. El nuevo proyecto parece prometedor, pero deberías descansar más. Aterrada, May pasó la noche en casa de un amigo. A la mañana siguiente, Reflexo de May publicó una nueva foto. La cama vacía de May, con la leyenda «Te extraño, vuelve a casa». La policía instaló cámaras de seguridad en el apartamento y en el exterior. Durante 3 días no pasó nada. La cuarta noche, las cámaras captaron a un hombre con mascarilla quirúrgica y gorra entrando al edificio con una llave. Las imágenes mostraban al intruso moviéndose familiarmente por el apartamento de May, fotografiando objetos meticulosamente y tocando ocasionalmente sus posesiones personales con una intimidad inquietante. Antes de irse, dejó una sola flor de cerezo sobre la mesa, exactamente igual a la primera fotografía que May había publicado en su portafolio. El hombre fue identificado como Hiroshi Nakamura, un técnico de mantenimiento que había trabajado en el edificio de May 6 meses antes. Durante ese servicio, aparentemente había hecho una copia no autorizada de su llave. Una búsqueda en el apartamento de Nakamura reveló el verdadero alcance de la obsesión. Una habitación entera había sido transformada en una réplica del estudio de May, con iluminación idéntica y equipamiento similar. Las paredes estaban cubiertas con sus fotografías, intercaladas con fotografías de la propia May tomadas sin su conocimiento, durmiendo, trabajando en cafés, caminando por las calles de Kioto. Lo más inquietante es que la policía encontró un calendario que detallaba su rutina diaria y un diario que describía cómo Nakamura se había enamorado de ella después de ver una exposición de su trabajo. El diario reveló que había entrado en su apartamento decenas de veces en los últimos meses, a veces solo para sentir su presencia o dormir en su cama cuando ella no estaba. Somos almas gemelas artísticas, escribió. Un día se dará cuenta de que estoy perfeccionando su trabajo, completando lo que ella empezó. Para Mai Tanaka, la experiencia transformó por completo su relación con su arte y su espacio personal. Lo más inquietante, reflexionó, no fue solo la invasión física, sino cómo transformó mi expresión artística en algo siniestro. Cada fotografía que tomé sin darme cuenta se convirtió en una forma de comunicación con alguien que había distorsionado por completo el significado de mi trabajo. El caso dio lugar a una revisión de los protocolos de seguridad en los edificios residenciales de Kioto, con nuevas normas sobre el control de las copias de llaves por parte del personal de mantenimiento. Y para los miles de artistas que comparten su trabajo en línea, el caso de Perfect Photograph sirve como un sombrío recordatorio de que a veces la línea entre la admiración y la obsesión puede ser peligrosamente delgada y que las imágenes que compartimos pueden revelar más sobre nuestra vida privada de lo que creemos. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de acosadores son escalofriantes hasta ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación. Y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvemos a nuestras historias de acosadores. Aún queda mucho terror por delante. El compañero de trabajo Astrid, una analista de marketing de 31 años, llevaba 5 años trabajando en Nordic Solutions, una empresa de tecnología en el centro de Estocolmo. Su rutina fue estable y predecible hasta la llegada de Eric Bergman, contratado como especialista en análisis de datos para su departamento.
Al principio parecía completamente normal, informó Astrid más tarde. Tranquilo, profesional, tal. Ves un poco reservado. Las primeras coincidencias parecían solo eso, coincidencias. Eric apareció en el mismo café donde Astrid desayunaba la mayoría de las mañanas. Ahora vivo cerca de aquí, explicó casualmente cuando ella mencionó el encuentro. Durante las siguientes semanas, Astrid empezó a notar un patrón inquietante. Eric aparecía regularmente en el restaurante donde almorzaba, eligiendo siempre una mesa con vista directa a ella. Cuando le mencionó a su colega Lisa que había comenzado las clases de yoga los martes, Eric se presentó en el mismo gimnasio la semana siguiente. Fue entonces cuando comencé a sentirme incómoda, dijo Astrid, pero aún así traté de racionalizarlo, pensando que eran solo coincidencias. La incomodidad se convirtió en alarma cuando, durante una conversación informal en la oficina, Eric mencionó detalles sobre el barrio donde vivía Astrid, el nombre de la panadería de la esquina, el parque donde corría los domingos. A pesar de que nunca había discutido estos aspectos de su vida con él. Cuando se le preguntó, Eric sonrió y dijo, «También me mudé a Södermalm recientemente. Es un vecindario increíble, ¿no?» Preocupada, Astrid comenzó a documentar los encuentros casuales. En un mes, registró más de 20 ocasiones en las que Eric aparecía en los mismos lugares que ella frecuentaba, muchas veces vistiendo ropa de estilo similar a la suya, o mencionando haber visto los mismos programas que ella había comentado con otros compañeros el día anterior. La situación se agravó cuando Astrid encontró a Eric en el pequeño supermercado cerca de su apartamento a las 10 de la noche de un domingo. Cuando ella le preguntó directamente qué estaba haciendo, allí Eric respondió con desconcertante naturalidad, «Ahora vivo a 2 cuadras de ti. ¿No lo sabías? ¡Qué coincidencia!». Esa noche, Astrid, angustiada, buscó el nombre de Eric en línea e hizo un descubrimiento alarmante. Antes de ser contratado por Nordic Solutions, había trabajado en otras 3 empresas, todas ellas en los lugares de trabajo anteriores de Astrid, y siempre se unía poco después de que ella se fuera. «Fue como si un abismo se abriera bajo mis pies», describió Astrid. «Me di cuenta de que esto no había comenzado hace 2 meses, sino posiblemente hace años». Astrid llevó sus preocupaciones al Departamento de Recursos Humanos, quienes inicialmente trataron el caso como un malentendido. Sin pruebas concretas de acoso, sugirieron que tal vez ella estaba malinterpretando las coincidencias. Decidida a protegerse, Astrid instaló cámaras de seguridad en su departamento y comenzó a variar drásticamente sus rutinas. Fue entonces en cuando notó algo aún más inquietante. No importaba cuán impredecibles fueran sus cambios, Eric siempre parecía anticipar sus movimientos. La respuesta llegó inesperadamente. Lisa, su colega más cercana, confesó avergonzada que Eric la interrogaba a menudo sobre los planes de Astrid. «Siempre lo hacía parecer casual, ¿sabes? Como si simplemente estuviera hablando», explicó Lisa. «Solo noté el patrón cuando mencionaste tus preocupaciones». Con esta nueva información, Astrid consiguió que RRUHH investigara más seriamente. Resultó que Eric había accedido indebidamente al archivo personal de Astrid en el sistema de la empresa, incluida la dirección de su casa y sus contactos de emergencia. La investigación interna condujo al despido de Eric, pero la situación estaba lejos de resolverse. La semana siguiente, Astrid comenzó a recibir entregas de comida que no había pedido, todas de restaurantes que frecuentaba habitualmente. Luego le entregaron flores en su apartamento con tarjetas que contenían mensajes inquietantes. «Te extraño en la oficina y nadie te entiende como yo». Cuando Astrid finalmente acudió a la policía, descubrieron que Eric había instalado una aplicación de seguimiento en su teléfono durante un almuerzo de trabajo meses antes,
cuando dejó brevemente el dispositivo desatendido. Una búsqueda en el nuevo apartamento de Eric, situado a menos de 200 metros del de Astrid, reveló el verdadero alcance de la obsesión. Había creado un mapa detallado de todas sus rutinas, con fotografías tomadas en secreto a lo largo de los años. Lo más inquietante es que encontraron copias de las llaves de su apartamento y un diario que detallaba cómo él había irrumpido repetidamente mientras ella estaba fuera. «Nuestros gustos son idénticos», escribió en una entrada. «Cada día confirma que somos almas gemelas. Ella simplemente no se da cuenta todavía». Para Astrid Lindgren, la experiencia transformó por completo su sensación de seguridad y privacidad. «Lo más aterrador», reflexionó durante el juicio, «fue darme cuenta de que alguien había estudiado meticulosamente cada aspecto de mi vida durante años, recreándolo como si fuera un papel que él pudiera asumir. No solo me estaba siguiendo, sino que estaba tratando de convertirse en una versión masculina de mí». El caso dio lugar a una revisión de las políticas de contratación y de privacidad de las empresas de Estocolmo, con nuevas directrices sobre verificación de antecedentes y protección de la información personal de los empleados. Y para los miles de profesionales que comparten espacios de trabajo con extraños todos los días, el caso Coworker sirve como un sombrío recordatorio de que a veces la línea entre la creación de redes profesionales y la observación obsesiva puede ser peligrosamente delgada. A voz familiar, el caso de Sophie Murray fue documentado por la Policía de Escocia como uno de los incidentes de acoso más inquietantes en centros de llamadas en la historia reciente de la ciudad. Los acontecimientos de esos 2 meses fueron reconstruidos a partir de registros telefónicos, grabaciones de llamadas y el propio testimonio de Murray. Sophie, una operadora de 26 años, llevaba poco más de 1 año trabajando en atención al cliente en Highland Insurance. Como muchos de sus compañeros, atendía decenas de llamadas diariamente, siguiendo estrictamente los protocolos de la empresa. Fue durante un turno de noche particularmente tranquilo cuando Sophie respondió a una llamada que cambiaría su vida. «Highland Insurance», habla Sophie. «¿Cómo puedo ayudar?», dijo siguiendo el guión habitual. «Hola, Sophie», respondió una suave voz masculina. «¿Cómo estuvo tu almuerzo hoy en Café Nero? El sándwich de pollo y pesto se veía delicioso». Sophie sintió un escalofrío recorrer su espalda. De hecho, ese día había almorzado en el Café Nero y había pedido exactamente ese sándwich. «Lo siento, señor, pero necesito su número de póliza para continuar», respondió ella, tratando de mantener el profesionalismo a pesar de su creciente malestar. «Claro, claro», dijo el hombre, proporcionando un número válido. «Por cierto, esa blusa azul combina perfectamente con tus ojos. Deberías usarla más a menudo». De hecho, Sophie llevaba una blusa azul. Tras completar la llamada lo más rápido posible, informó del incidente a su supervisor, quien se comprometió a comprobar la grabación y el número de cliente. 3 días. Después, el hombre volvió a llamar, esta vez mencionando la conversación que Sophie había tenido con su madre la noche anterior sobre los planes de vacaciones. Cuando se le preguntó cómo sabía esto, simplemente se rió y colgó. Las llamadas continuaron, siempre desde números diferentes, siempre con el mismo hombre demostrando conocimientos inquietantes sobre la vida diaria de Sophie, desde lo que había visto en Netflix hasta conversaciones privadas con amigos. «Empecé a sentirme vigilada constantemente», informó Sophie. «Miré por encima del hombro de camino a casa. Mantuve las cortinas cerradas y dejé de publicar en las redes sociales». La situación empeoró cuando el hombre empezó a hacer comentarios sobre el interior del apartamento de Sophie y a mencionar a sus vecinos por su nombre.
En una llamada particularmente aterradora, describió exactamente lo que ella vestía en ese momento, en su propia sala de estar. Desesperada, Sophie se puso en contacto con la policía, que inició una investigación. Al mismo tiempo, el equipo de seguridad de Highland Insurance descubrió algo alarmante. 3 meses antes se había producido una violación de datos no denunciada en la que la información personal de los empleados estaba potencialmente comprometida. Entonces, nos dimos cuenta de que no se trataba simplemente de un cliente problemático, explicó el detective a cargo. Alguien había obtenido acceso a los datos personales de Sophie y posiblemente estaba utilizando otras formas de vigilancia. La policía instaló cámaras de seguridad en el apartamento de Sophie y comenzó a monitorear todas las llamadas entrantes. El punto de inflexión llegó cuando el acosador cometió un error. Durante una llamada, mencionó un detalle sobre el nuevo sistema de seguridad que Sophie había instalado, información que solo podría haber obtenido si hubiera tenido acceso a las cámaras. Una investigación técnica reveló que las cámaras de seguridad baratas que Sophie había comprado online tenían vulnerabilidades de seguridad conocidas. El acosador había pirateado el sistema y literalmente la estaba vigilando dentro de su propia casa. Con esta información, la policía pudo rastrear la dirección IP e identificar al perpetrador. Malcolm Reed, un ex empleado del departamento de TI de Highland Insurance, que había sido despedido por conducta inapropiada 6 meses antes. La búsqueda en el apartamento de Reed reveló el verdadero alcance de la obsesión. Había creado un centro de mando con múltiples monitores que mostraban transmisiones en vivo de las cámaras del apartamento de Sophie, grabaciones de sus llamadas telefónicas e incluso un mapa que detallaba cada uno de sus movimientos diarios. Lo que es más inquietante, la policía encontró un diario que detalla cómo Reed se había enamorado de la voz de Sophie durante su capacitación en el centro de llamadas cuando todavía trabajaba en la empresa. Tras su despido, había utilizado su conocimiento de los sistemas para acceder a sus datos personales y comenzar lo que llamó una verdadera relación más allá de las limitaciones sociales convencionales. Ella me conoce mejor de lo que cree, escribió en una entrada. Cada vez que hablo con ella, nuestra conexión se profundiza. Pronto estaremos listos para encontrarnos en persona. Los planos para esta cita se encontraron con detalles inquietantes, incluido un plano del apartamento de Sophie con las rutas de entrada y salida marcadas. Para Sophie Murray, la experiencia transformó por completo su sensación de seguridad y privacidad. Lo más aterrador, reflexionó, fue darme cuenta de que las paredes de mi propia casa eran esencialmente transparentes. Cada momento que pensaba que estaba sola, cada conversación privada, cada gesto casual, todo estaba siendo observado y catalogado por alguien que había construido una realidad alternativa a mi alrededor. El caso ha llevado a una revisión completa de los protocolos de seguridad de datos en los centros de llamadas de toda Escocia, con nuevas regulaciones sobre cómo se almacena y protege la información personal de los empleados. Y para los miles de operadores que reciben llamadas de extraños todos los días, el caso de Family Voice sirve como un sombrío recordatorio de que la delgada línea entre el servicio al cliente y la exposición personal puede ser peligrosamente explotada por aquellos con intenciones obsesivas. La aplicación de citas Ryan, un fisioterapeuta de 32 años, se había mudado recientemente a Melbourne después del fin de una relación de larga duración. Siguiendo el consejo de sus amigos, creó un perfil en la aplicación de citas Connect, con la esperanza de conocer gente nueva en la ciudad. Al principio parecía funcionar exactamente como debería, informó Ryan más tarde. Estaba hablando
con gente interesante y organizando reuniones informales. Una de esas citas fue con Olivia, una diseñadora gráfica que parecía compartir muchos de sus intereses. Se reunieron para tomar un café y, aunque la conversación fue bien, Ryan no sintió una conexión romántica. Al final de la reunión, explicó cortésmente que le gustaría mantener solo una amistad. Parecía que se lo tomó bien, recordó Ryan. Él sonrió, dijo que entendía perfectamente y nos despedimos cordialmente. 2 semanas después, Ryan empezó a recibir mensajes de un nuevo perfil. Megan, una enfermera que acababa de mudarse a Melbourne. La conversación se profundizó rápidamente y Megan demostró intereses sorprendentemente similares a los de Ryan y opiniones que reflejaban las suyas en casi todos los temas. Era como si ella fuera mi versión femenina, explicó Ryan. Me gustaban las mismas películas oscuras, tenía los mismos puntos de vista sobre la política, incluso compartía mi disgusto específico por el aguacate, algo que le mencioné casualmente a Olivia durante nuestro café. Después de algunas semanas de intensa conversación, Ryan y Megan acordaron encontrarse. Canceló en el último minuto alegando una emergencia laboral. Lo mismo sucedió en el segundo intento. La tercera vez, ella simplemente no apareció y luego explicó que había tenido un accidente automovilístico menor. Mientras tanto, Ryan había comenzado a chatear con otra mujer en la aplicación, Jade, una profesora de yoga que también parecía extrañamente alineada con sus gustos y valores. El patrón se repitió: conexión inmediata, conversaciones profundas, pero siempre con obstáculos cuando intentaron encontrarse en persona. Fue entonces cuando comencé a notar similitudes inquietantes en la forma en que escribía, dijo Ryan. Ciertas frases, errores tipográficos específicos, patrones de respuesta, eran sutiles pero consistentes en todos los perfiles. Sus sospechas crecieron cuando tanto Megan como Jade comenzaron a hacer preguntas cada vez más personales sobre su rutina diaria, dirección, detalles sobre su apartamento e incluso información financiera, siempre hábilmente insertadas en conversaciones aparentemente casuales. Preocupado, Ryan le mencionó sus sospechas a un amigo que trabajaba en seguridad digital. Juntos analizaron las fotos de perfil utilizando herramientas de búsqueda de imágenes inversas y descubrieron que todas eran modelos de stock sutilmente alteradas. La confirmación llegó cuando Ryan, siguiendo el consejo de su amigo, inventó una historia sobre cómo ganar entradas para un concierto que se celebraría durante el fin de semana. Tanto Megan como Jade respondieron con entusiasmo, diciendo que amaban esa banda específica que Ryan había inventado por completo. Fue entonces cuando supe con seguridad que estaba siendo manipulado, explicó Ryan, pero todavía no sabía por quién ni por qué. La respuesta llegó inesperadamente. Ryan recibió flores en su lugar de trabajo con una tarjeta firmada de 1900. Alguien que realmente te entiende. Al reconocer la letra como similar a la de Olivia, que había dejado una nota después de su café, finalmente conectó los puntos. Ryan denunció la situación a la policía y al equipo de soporte de la aplicación. De citas. La investigación reveló que Olivia había creado al menos 6 perfiles falsos diferentes para interactuar con Ryan, cada uno cuidadosamente diseñado para parecer su pareja perfecta, basándose en la información que había recopilado durante su breve encuentro y la posterior observación de sus actividades en línea. Aún más inquietante, resultó que Olivia había obtenido la dirección del trabajo de Ryan a través de búsquedas en línea y había estado monitoreando sus movimientos. Los registros de seguridad mostraron que ella había visitado el edificio donde él trabajaba varias veces, aparentemente observándolo desde lejos. Una búsqueda en su apartamento reveló una pared dedicada a Ryan.
con fotografías tomadas en 1900. Secreto, capturas de pantalla de cada conversación y notas detalladas sobre sus preferencias, rutinas y vulnerabilidades percibidas. Un diario contenía planes elaborados para una relación futura, incluido cómo ella gradualmente revelaría la verdad después de que él estuviera demasiado involucrado emocionalmente para irse. Necesita conocer cada versión de mí antes de comprender que soy todo lo que necesita. Se lee en una entrada inquietante. Para Ryan Cooper, la experiencia transformó por completo su relación con las citas online. Lo más aterrador, reflexionó, no fue solo la manipulación, sino darme cuenta de cómo la información que compartí casualmente podría usarse para crear una ilusión tan convincente. Básicamente, ella me estaba estudiando como un proyecto de investigación, aprendiendo exactamente qué decir para crear conexiones emocionales falsas. El caso dio lugar a una revisión de las políticas de seguridad de las aplicaciones de citas en Australia, con nuevas medidas de verificación de identidad y detección de múltiples perfiles creados por un mismo usuario. Y para los millones de personas que usan aplicaciones de citas a diario, el caso de la aplicación de citas sirve como un sombrío recordatorio de que a veces la conexión aparentemente perfecta puede ser cuidadosamente fabricada por alguien que está jugando no solo con un perfil falso, sino con múltiples identidades creadas específicamente para la manipulación. La cámara oculta el caso de Elise Müller fue documentado por la Policía Federal de Austria como uno de los incidentes de invasión de la privacidad más inquietantes en la historia reciente de la ciudad. Los hechos de esos 5 meses fueron reconstruidos a partir de registros policiales, pruebas digitales y el propio testimonio de Müller. Elise, profesora de música de 29 años, vivía sola en un encantador apartamento del barrio de Neubau. Su rutina era fluida y predecible hasta aquella tarde de diciembre, cuando recibió un correo electrónico anónimo con solo una línea de texto y un enlace. «Deberías ver esto». Inicialmente dudosa, Elise acabó haciendo clic en el enlace, imaginando que podría ser material relacionado con el conservatorio donde enseñaba. Lo que vio en la pantalla la paralizó. Una transmisión en vivo desde el interior de su propia sala de estar, donde había estado practicando su violín apenas 1 hora antes. «Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies», informó Elise más tarde. «Estaba mirando mi propia casa desde un ángulo que sugería una cámara oculta en el detector de humo». Temblando, Elise exploró el sitio y descubrió con horror que no era solo su sala de estar la que estaba transmitiendo. Había feeds separados para su dormitorio, baño y cocina, cada uno con un título sugerente y contadores que mostraban cientos de vistas. Lo más inquietante es que la transmisión había estado activa durante casi 5 meses, con un archivo de vídeos categorizados por fecha y contenido, momentos íntimos de su vida diaria, desde su rutina matutina hasta momentos en los que se cambiaba o se duchaba. La idea de que extraños me hubieran estado observando durante meses en mis momentos más privados era devastadora, dijo Elise, con la voz aún temblorosa al recordar. Elise salió inmediatamente del apartamento y contactó a la policía. Un equipo de ciberdelincuencia encontró 5 pequeñas cámaras hábilmente escondidas en su apartamento, en el detector de humo del salón, en un reloj de pared de la cocina, camuflado en el marco del espejo del baño, dentro de la lámpara del dormitorio y una en la estantería apuntando a su piano. La investigación reveló que las cámaras estaban conectadas a un transmisor inalámbrico instalado en el sótano del edificio, enviando la señal directamente a un servidor privado.
El sitio web que albergaba la transmisión requería un pago para tener acceso completo al archivo, con casi 300 suscriptores activos. No fue solo voyerismo, explicó el investigador jefe. Fue una operación comercial sofisticada, monetizando la invasión de la privacidad. La gran pregunta seguía siendo quién había instalado las cámaras. El apartamento de Elise no había sido asaltado, y las cámaras estaban colocadas con un conocimiento detallado de la distribución y sus hábitos. La respuesta llegó a través de un análisis del historial de mantenimiento del edificio. 5 meses antes, Elise se había informado de problemas con el cableado eléctrico. El cuidador llamó a un electricista que pasó varias horas en el apartamento mientras ella trabajaba. «Recuerdo que era extremadamente meticuloso», dijo Elise. «Revisó cada habitación, cada enchufe. En aquel momento me impresionó su minuciosidad». El presunto electricista, identificado como Klaus Wagner, no trabajaba para la empresa que el conserje creía haber contactado. Una búsqueda en su apartamento reveló equipo de vigilancia, evidencia de operaciones similares en otros 3 apartamentos y una computadora que contenía registros detallados de los movimientos diarios de Elise. Aún más inquietante, la policía encontró un cuaderno con notas sobre los hábitos de Elise, claramente compiladas mediante observación previa, incluso antes de que se instalaran las cámaras. Al parecer, Wagner había estudiado su rutina durante semanas, observándola desde cafés cercanos y ocasionalmente siguiéndola para determinar su horario. Él eligió específicamente a Elise, informó el investigador. No fue al azar. Buscó mujeres que vivieran solas, con rutinas predecibles y periodos regulares fuera de casa. Para Elise Müller, la experiencia destruyó por completo su sensación de seguridad y privacidad. Lo más devastador, reflexionó, fue darme cuenta de que mi santuario personal, el lugar donde me sentía más segura, se había convertido en un espectáculo para extraños. Cada recuerdo de mi apartamento ahora estaba contaminado. La investigación posterior reveló que Wagner llevaba al menos 3 años operando un rentable negocio de voyerismo en línea, con víctimas en varias ciudades austriacas. Seleccionó cuidadosamente sus objetivos, creó identidades falsas como profesionales de mantenimiento e instaló equipos de vigilancia casi indetectables. El caso dio lugar a una revisión de la normativa para los trabajadores de mantenimiento en Viena, con nuevos requisitos de verificación de identidad y credenciales. También desencadenó una ola de inspecciones de viviendas en toda Austria y se descubrieron decenas de dispositivos de vigilancia no autorizados. Para Elise, la recuperación fue un proceso lento y doloroso. Se mudó a otro apartamento, en otra ciudad, y pasó meses en terapia lidiando con el trauma de la violación de la privacidad. Con el tiempo, convirtió su experiencia en activismo y fundó una organización que ayuda a las víctimas de delitos similares y promueve la concientización sobre la seguridad en el hogar. «Nunca volveré a ser la misma persona», dijo durante el juicio de Wagner, «pero me niego a permitir que él también me robe el futuro». Klaus Wagner fue declarado culpable de múltiples cargos de invasión de la privacidad, voyerismo criminal y distribución de contenido íntimo sin consentimiento, y recibió una sentencia de 8 años de prisión. El sitio fue retirado, aunque las autoridades admiten que es probable que copias del contenido sigan circulando en canales oscuros de Internet. Y para los millones de personas que consideran sus hogares como espacios seguros y privados, el caso de la cámara oculta sirve como un sombrío recordatorio de que en la era digital,
Las paredes que nos protegen pueden ocultar ojos invisibles, convirtiendo nuestros momentos más íntimos en entretenimiento para extraños, sin nuestro conocimiento o consentimiento. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran acosadores. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de ellos te hará prestar más atención a las personas que te rodean? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito, si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de los acosadores. No olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.